Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a ver el siguiente tema, ¿no? Vamos a ver lo que es ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas tienen la siguiente forma, ¿ya? Generalmente es una función m de x y acompañada por el diferencial de x más una función n de x y acompañada por un diferencial de y. Y esto está igualado a cero, ¿no? Si la ecuación no está en esta forma, se puede llevarlo a la forma. Si se puede, hay que probar si es exacta. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es ecuación diferencial exacta? ¿Cómo yo sé que esta ecuación se puede solucionar por una ecuación diferencial exacta? Para esto, lo que se hace es encontrar las derivadas, pero de forma intercalada. Es decir, que esta m, nosotros vemos que es la derivada de x, ¿ya? Entonces, esa m la derivo por el otro valor, es decir, la derivo respecto de y. Y debe ser igual a esta n. Esta n ha sido derivada respecto de y, por eso el diferencial acá, ¿no? Entonces, para que sea exacta, debería cumplirse que es igual a la derivada respecto de y, ¿ya? Si se dan cuenta, son derivadas cruzadas, ¿no? Ahora, si esto se cumple, es exacta, ¿ya? Si no, no se puede resolver por el método de ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? Bien, vamos a hacer algún ejemplo para explicar mejor esto. Ya, ok, vamos a revisar vamos a revisar esos ejercicios, ¿ya? Bueno, antes que nada vamos a explicar cuál es la solución. Resulta ser que esta ecuación exacta no es nada más que lo que les venía diciendo, ¿no? La derivada de la función original, la derivada parcial respecto de x, por su diferencial, más la derivada de la función xy, derivado respecto de y, por su diferencial, igualado a cero. Entonces aquí yo tengo las pistas, ¿no? Estas dos son f de x. Aquí está f de x, siendo f de x y la función original. Entonces, lo que tenemos acá es sencillo. Yo puedo tomar ya sea esto de acá o esta n de aquí y vamos a integrarlo, ¿no? Nosotros sabemos que m entonces es la función original derivada respecto de x, ¿ya? Entonces, si yo lo integro respecto de x, voy a tener justamente la función f de xy más una constante en y. Esto partiendo de m, ¿no? Ahora, si nosotros partimos desde n, nosotros sabemos que n es la derivada de la función
respecto de y. Si le aplico una integral, me va a quedar f de xy, pero con una constante, ya que estamos integrando respecto de y, con una constante en x. Y posteriormente, cualquiera de las dos, lo que se hace es encontrar la constante, ¿no? Para encontrar esta constante, nosotros sabemos que tenemos la derivada respecto de la otra función, ¿no? Así que si yo tengo la derivada, perdón, si yo tengo la constante y, lo derivo respecto de y lo comparo con n. Y si aquí tengo una constante en x, lo derivamos respecto de x y lo comparamos con m, ¿no? Recuerden que tenemos estos valores en nuestra ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Bueno, hagamos un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo se entiende mejor. Acá, voy a hacer uno que tengo aquí. Es del anterior semestre. Dice x más y más 1. Diferencial de x. Más x menos y al cuadrado. Diferencial de y. Igual a 0. Pregunta nos dice ejercicios propuestos para ecuaciones diferenciales exactas. Pregunta, ¿esa ecuación es exacta o no es exacta? ¿Qué dicen ahora? Vamos a probar, ¿no? Vamos a identificar las partes de la ecuación. Siempre es bueno identificar si la ecuación es exacta, obviamente, ¿no? Tenemos m y tenemos n, ¿no? Entonces voy a decir que m es x más y más 1 y que n es igual a x menos y cuadrado. ¿Cuál es la condición? Habíamos dicho que la derivada de m, en este caso está acompañada con x, la derivo respecto de la otra, que es y, debe ser igual a n, que en este caso está acompañada por y, la derivamos respecto a la otra, ¿no? X. Encontremos estas derivadas, la derivada de m respecto de y. Derivadas parciales, ¿no? Sabemos en las derivadas parciales que lo que no es variable es constante. En este caso, si estamos derivando respecto a la variable y, x y el 1 son constantes. Derivada de las constantes son 0. Derivada de y es 1. Y la derivada de n respecto de x, que es esto de acá, lo que no es x es constante, ¿no? Entonces, x es 1 y este número elevado al cuadrado, bueno, se considera una constante ya que no es variable. Su derivada es 0. Así que efectivamente se darán cuenta ustedes de que es exacta. Bien, ahora que sabemos que la ecuación diferencial es exacta, vamos a hallar su solución a partir de los datos que tenemos, ¿no? Vamos a colocar esto más arriba. Y ahí está. Listo. Solución. Nosotros sabemos entonces que f de xy no es nada más que la integral de m respecto de x, como también puede ser la integral de n respecto de y, ¿no? ¿Por qué motivo? Nosotros sabemos de que m es la derivada de la función respecto de x y que n es la derivada de la función respecto de y.
¿Ya? Por esa razón estás integrando. En este caso voy a partir por m, ya que tiene más valores, más una constante n, ¿no? F de xy igual integral x más y más 1 de x más constante y. Esto es igual a x cuadrado sobre 2 más xy. Recuerden que lo que no es variable es constante, más 1 que es x, ¿no? Más nuestra constante y. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esta función respecto de y. Y vamos a tener que esto se hace 0, esto se hace x, esto se hace 0, y tenemos c' de y. Y esto es igual a n, que es justamente este valor de aquí. X menos y cuadrado. Lo anotamos. X menos y cuadrado. Simplificamos y tenemos que c' de y es igual a menos y cuadrado. Entonces, integrando nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? ¿Ya? Y vamos a tener menos y al cubo sobre 3 más una constante numérica. Por lo tanto, f de xy es igual a x cuadrado sobre 2 más xy más x más esta constante en y. Y esa constante en y es este valor de acá. Menos y al cubo sobre 3 más c. Y esa es la solución general. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra solución general. Bien. ¿Alguna pregunta del ejercicio? A ver, creo que había en el chat. La condición se revisa realizando la derivada de acuerdo a la inversa de su diferencial. Claro. En este caso, n. Esto es n, ¿no? N lo estoy derivando respecto de x. ¿Ya? Y aquí m, ya que está acompañada por dx, se deriva respecto de y, que es esto de acá. Ahora, para hacer las derivadas parciales, tal vez ahí tienen dudas, las derivadas parciales, se toma lo que se está derivando como una variable y lo que no es variable es constante, ¿no? En este caso, para xy más 1 derivado respecto de y, x y 1 son constantes, así que su derivada es 0. En el caso de acá, si estamos derivando n respecto de x, y vendría a ser una constante, y la derivada de una constante es 0, ¿no? Ahí salen esas respuestas, ¿no? Es fácil. Si aquí veo dx, derivo respecto de la otra. Y aquí, si veo dy, entonces derivo respecto de dx. Justamente ese criterio sale de un teorema, donde nos dice que la derivada segunda respecto de x de y es igual a la derivada segunda respecto de y de x. Esto siempre se cumple. Y de ahí se saca de que si esto es exacto, si esto se cumple, entonces esta ecuación nace de derivar parcialmente esta función f. ¿Ya? Este es un teorema, ¿no? Que las derivadas de segundo orden, parciales, no importa el orden, van a ser iguales.
sigamos. Hoy nos vamos a dedicar a las exactas. A ver, creo que me mandaron un ejercicio. A ver, dice, esos son los ejercicios que dejó el ingeniero. Ya. A ver, ¿cuál de esos quieren hacer? Intentemos hacer los impares. Número 1. dy de x igual a menos 3x cuadrado más 4xy sobre 2x cuadrado más 2 veces y. Bien. Ejercicio propuesto por el ingeniero Miranda, ¿no? Tal vez uno dice, ah, mira, eh, parece que es una ecuación diferencial homogénea. Podría ser, ¿no? Porque aquí mira, grado 2, grado 2, grado 2, pero no. Esto no es de grado 2, por lo tanto, descartado. En el examen me sale ese ejercicio. Descarto que es homogénea. Descarto que es separable. No puedo crear una función de este formato, ¿no? H de X por G de Y y separarlo. No se puede por este número de acá. Si pudiéramos, sería buena opción también. Tampoco es lineal de primer orden, porque no tiene esa forma, ¿no? Despejando tampoco nos va a quedar y por y prima, así que descartado que sea lineal. Así que lo que nos queda hacer es preguntarnos, ¿será que es exacta? Pero en este formato medio que no se entiende, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es típico, ¿no? Esta es una ecuación. Lo que está aquí abajo lo voy a pasar a este lado a multiplicar, ¿no? 2x cuadrado a 2 veces y de y igual. Y lo que está aquí dividiendo lo paso a multiplicar. Menos 3x cuadrado más 4xy de x. Esto está restando, pasa a sumar y nos va a quedar 3x cuadrado más 4xy de x más 2x cuadrado más 2 veces y de y. Ahora sí, ¿no? Ahora sí yo lo identifico. Ah, mira, esto es m y esto es n. ¿Qué tengo que hacer? La derivada de m respecto de y. Estoy observando que aquí hay una x, así que debo derivar respecto de la otra. Y la derivada de n respecto de x. Veamos, en este caso 3x cuadrado para la derivada de y es constante, se hace 0. Y nos va a quedar 4x, ¿no? Y de este lado, 2y respecto de x es 0. 2x cuadrado, vas a multiplicar 2 por 2, 4. 2 menos 1 es x a la primera. Efectivamente, es exacta, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver esta ecuación diferencial exacta. Ya puedo afirmar aquí al ladito, ¿no? En mi examen, para que el docente sepa qué método estoy usando, lo anoto, ¿no? Ecuación diferencial exacta. ¿Y qué vamos a hacer? Básicamente voy a decir que f de xy es igual. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con m o con n?
M. Con M siempre, ¿no? Bueno, eso lo de siempre hacerlo por M, dependiendo, ¿no? Tal vez la otra integral es más fácil. Y al derivarlo se encuentran otros valores, ¿no? No es tan estricto que sea siempre por N. Puedes hacerlo por N igual, ¿ya? Pero hagámoslo por M, ¿ya? Integral de N. 3x cuadrado más 4x. Lo copiamos con su acompañante. Eso me indica que es producto de que M es la derivada respecto de X. Por lo tanto, lo vamos a integrar respecto de X. Pero nosotros, al haber hecho esta derivada parcial, hemos desaparecido, no sé si es el término correcto, o se han perdido valores de Y. ¿Por qué? Porque al derivar parcialmente respecto de X, aquellos valores que solamente dependían de Y, es decir, que son constantes, respecto a Y, se han perdido. Por esta razón es que nosotros ponemos más las constantes de Y, para después calcularlas, obviamente, ¿no? Hacemos esta integral, 3x cuadrado, y esto es 3x al cubo sobre 3, más 4xy. Respecto de x, esto es 4x cuadrado sobre 2 por y, más la constante en y, obviamente, ¿no? Vamos a simplificar un poco y nos va a quedar que f de xy es igual x al cubo más 2x cuadrado y más cy. Entonces voy a derivar la derivada de f respecto de y. ¿Por qué razón? Porque yo conozco esta derivada. Esta derivada es n, ¿no? Yo sé que esto de aquí es la derivada de la función original respecto de y. Vamos a derivar, entonces esto se hace 0, esto de acá nos va a quedar 2x cuadrado más c'. Y esto es igual a n, ¿no? ¿Cuánto vale n? 2x cuadrado más 2 veces y. Igualando nos va a quedar que c' de y es igual a 2 veces y. ¿Cómo nos hacemos de la prima? De la derivada es la integral, ¿no? Y nos va a quedar que constante en y es 2 veces y cuadrado sobre 2 más c. Entonces la constante en y es y cuadrado más c. De acá, f de xy es igual a x al cubo, 2 veces x cuadrado y, más y al cuadrado más c. Y esta es la solución general. Algunos docentes esto lo utilizan así, ¿no? F de xy igual a c para la solución. En nuestro caso vamos a utilizarlo así. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, ¿no? Así sale la respuesta de eso. Sí, está bien. Como yo sé que esta ecuación, bueno, que esta función es realmente la solución. Sencillo. Comparamos, ¿no? La derivada de f respecto de x. Es 3x cuadrado más 4xy y no hay más, ¿no? La derivada de f respecto de y, ¿cuál es? A ver, esto es 0, esto es 2x cuadrado y esto es 2y. Esto de aquí tendría que ser m y esto de aquí tendría que ser n. Si es correcta mi respuesta. Veamos. ¿Es m? Sí, efectivamente es m y es n. Correcto. Así que
Efectivamente, vamos a poner igual a m, igual a n. Ahí está la prueba, ¿no? Una prueba rápida. Si en el examen quiero saber si mi ejercicio está bien, obviamente si me sobró tiempo, ¿no? Porque no nos vamos a poner a revisar tantas veces un ejercicio, ¿no? Que estar seguros de los pasos. Ya. Otro más, a ver. Veamos, veamos. En el caso de la 2, igual se podría resolver por homogéneas, ¿no? Pero aquí nos indica que es por exacta. A ver, veamos. Igual pasa el caso, ¿no? De que algunas ecuaciones son más fáciles de resolver por un método que por el otro. Creo que en este caso vamos a intentar, a ver, 2x cuadrado y de x igual a 4x al cubo y cuadrado igual a 0. A más igual a 0. Voy a multiplicar todo por dx igual más 4x al cubo y cuadrado de x igual a 0. Por cuestión de orden, lo voy a pasar esto a este lado. Esto acá, ¿no? Voy a escribirlo de nuevo. Ahí. Ahora sí, estamos acostumbrados a ese orden, ¿no? Esto de aquí va a ser m. Y esto de acá es n. Buscamos entonces m está con x, derivamos respecto de y. Nos va a quedar 2 por 4, 8, x al cubo y. Y la derivada de n respecto de y es, perdón, respecto de x, 4 por 2, 8, x al cubo y. ¿Ok? Así que esto es ecuación diferencial exacta. Vamos a moverlo para acá. Entonces, como es exacta, vamos a resolverla, ¿no? F de xy igual. Vamos a ver que con n igual se puede, ¿no? Integral de n. 2x a la cuarta y de y igual a 0. Perdón. Más c. Estoy integrando respecto de y una constante en x. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es resolver la integral. Y nos va a quedar 2x cuarto y de y cuadrado sobre 2 más cx. Y esto nos va a quedar igual a x a la cuarta y cuadrado más cx. Bueno, vamos a derivar entonces la derivada de f respecto de x. Y nos va a quedar 4x al cubo y cuadrado más c' de x. Esta derivada respecto de x, ¿qué valor es? Es m. Por lo tanto, es igual a 4x al cubo y cuadrado. Simplificamos y nos queda que c' de x es igual a 0. Vamos a integrar respecto de x. ¿Cuánto es la integral de 0? Una constante cualquiera, ¿no? Entonces, f de xy
es x cuadrado y cuadrado más la constante en x, que es un número cualquiera. Número c. Y esa es la solución general. ¿Ya? Ahí está. Más sencillo esta, ¿no? Más corto. Tal vez por homogénea se hacía larguísimo. Es lo más probable. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Qué pasa si no es exacta? Para el grupo del ingeniero Miranda, si no es exacta, hay que probar por otro método. Eso en el examen, ¿no? Si les dice explícitamente, resuelva esta ecuación diferencial por el método de exacta, y no es exacta, usted argumenta de que no es exacta, que terminaría el ejercicio. Para los otros grupos, existe lo que es casi exacto. Y ahí se utiliza el multiplicador para transformar la ecuación diferencial en una ecuación exacta. Para el caso del NW, no. Si el ejercicio es exacto, siempre va a ser exacto. No llevan los casi, a su suerte de ustedes. No llevan casi separables, no llevan casi homogéneos, ni casi, ni casi exactas, ¿no? Los otros docentes sí llevan casi exactas. Tengo que explicar eso cuando avancemos el jueves, ¿no? Con el grupo de la noche. Ya, voy a copiar esto de acá. En resumen, si el ingeniero Miranda les pone un ejercicio y les dice resuelva por exacta y no es exacta, le dice que no es exacta. Si es con los otros docentes, hay que intentar hacer las casi exactas. Un poco más complicado. El avance más corto es justamente el de ingeniero Miranda, ¿no? A excepción de que llevan la place y llevan sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero eso es fácil. Cuestión de saber factorizar. Y menos x cuadrado de y igual a 0, ¿no? A ver, revisemos. X de x más x menos 2xy de y menos x cuadrado. Ok. Ya está en la forma. Se asombran de que dije que Miranda es más fácil. En teoría sí, porque son menos temas. Lo malo es que él te revisa hasta esto. A mí me bajó puntos en mi examen porque yo le planteé y igual a x sobre 2. Yo le dije, ¿por qué me bajó puntos? Me dijo, ¿qué es esto? Esto, lo correcto es escribirlo así. X y la fracción principal siempre está al mismo nivel de la igualdad. Y por eso me bajó. Es matemático, ¿no? Es bastante estricto en las notaciones. Ya. Entonces, esta m es la derivada respecto de x. Vamos a derivarlo respecto de y. Constante, 0. Constante, 0. Menos 2xy derivado respecto de y es menos 2x. N. Está derivado respecto de y, lo derivamos respecto de x. Constante es 0 menos 2x. Es exacta, ¿no? Ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Vamos a mover esto por acá. Por ahí, que no estorbe. Bien, entonces vamos a hacer la solución. ¿Por qué letra prefieren? ¿Por M o por N?
Igual de todas formas, cuando hallemos la constante, vamos a tener que derivar o a integrar lo que falta, ¿no? Ya, vamos a hacerlo por n, dice. Ok. F de x, y es la integral de e a la y menos x cuadrado de y, más su constante en x. No nos olvidemos de eso. Esto es igual, integral de e a la y nomás, menos x cuadrado y, más su constante en x. Eso es f de x, y. Ahora, la derivada de f, necesito hallar c de x. Conozco la derivada respecto de x, que es esta de acá. Entonces lo voy a derivar respecto de x. Me va a quedar, esto es 0, menos 2xy más c' de x. ¿Ok? Y bueno, vamos a tener entonces lo siguiente. Esto es igual a x, e a la x, más e a la x, menos 2x. Como es una igualdad, vamos a quitar estos dos, ya que están en ambas partes. Y nos va a quedar que c' de x es x e a la x más e a la x. De aquí, c a la x es la integral de x e a la x más e a la x de x. Y si ustedes se dan cuenta, esa integral es x por e a la x, ¿no? Más c. A ver, si no me equivoco es eso. Sí. ¿Quieren resolverlo del método largo? Se puede resolver por el método largo. De eso no hay lío. ¿Cómo era? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Tenemos que resolver solamente esta de acá. Integral de x e a la x. Porque esta integral es e a la x nomás, ¿no? La suma. Un número que al derivar se pierda es justamente x, ¿no? X. A ver, espera. X e a la x. Sí, ¿no? El método de la vaca. El método de la vaca. Ya, necesito x e a la x de x. Esto de acá. Ya, u que sea x y que de b sea e a la x de x. Aquí de u es de x y de acá integral es e a la x. Tendríamos entonces x e a la x menos la integral de b es e a la x por dx. ¿Ya? Esto es x e a la x menos de esta parte, ¿no? E a la x. Y esta integral, e a la x más c. Simplificamos. Y ahí está nuestra constante, ¿no? Entonces, f de x, y igual, tenemos por acá, ¿no? E a la y menos x cuadrado y más x e a la x más una constante. Ahí está.
Solución general. ¿Ya? Ahí termina ese ejercicio. Este es el primero y este es el segundo. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Los sábados pasamos mediodía, ¿no? Jueves en la noche igual paso con los del SC. El día jueves no pasamos porque suspendieron las clases de vicerrectorado, ¿no? Me imagino que porque unos viajaron, ¿no? Pero bueno, esa fue la instructiva. Ya, sigamos. A ver. Lo subo a mi canal. Creo que aquí está copiado. A ver. Sí, cabalmente. Ahí está el canal. Ah, miren. Esta ya es con valor inicial. Dice de Y, de X. No hemos hecho creo ninguna con valor inicial. Pero es fácil. Solamente se, se cambian los valores de X y se determina C. A ver, 2y cuadrado e a la X sobre 2y e a la X menos 3 veces y cuadrado X cuadrado. Y de 0 es igual a 1. Y al cubo menos 2y cuadrado e a la X, 2y a la X menos 3y cuadrado. Bien. Um, mm, mm, mm. Ya vamos a llevarlo a la forma, ¿no? 2y a la X menos 3y cuadrado X cuadrado de y igual a 2x y al cubo menos 2y cuadrado y a la x de x. ¿Cuál de los dos lo puedo pasar? Voy a pasar este a este lado, ¿ya? Pero lo voy a mantener aquí. 2x al cubo menos 2y cuadrado y a la x de x. Esto está con más, pasa con menos, así que va a haber un menos aquí, ¿no? Ese menos lo voy a meter directo al paréntesis. Y voy a poner 3y cuadrado x cuadrado menos 2y a la x. Básicamente lo que estoy haciendo es que esto pasaba con menos, ¿no? Y esto era menos y esto era más. Ahora, prefiero meterlo adentro y me va a quedar esta forma. Y ahí tenemos, ¿no? Igual a 0. A ver, no hay ningún error. Sí, correcto. Ahora sí, ya está en la forma. Esto es m, esto es n, ¿ya? Y vamos a derivar. Derivemos m respecto de y. Nos va a quedar 6x y cuadrado menos 4 y a la x
Mm, Creo que esta no es exacta. A ver. Hemos copiado bien. La voy a revisar. Raro si no sea exacta. La de m respecto de x. 6xy cuadrado menos. Y es casi exacta, ¿no? A ver. Sí, seguramente se le cola algún 2. Si nosotros volamos este 2 de acá, ahí es exacta. En este caso, obviamente no es exacta, ¿no? Y ahí terminaría el ejercicio, bueno, para el grupo NW, ¿no? En caso de los otros grupos tendrían que probar con casi exacto. Bien, a ver, voy a volarle ese 2. Ese es el único problema que tiene. A ver, sí, el 2 de acá, nos va a quedar así. Y ahí ya es una ecuación exacta. 3y cuadrado, x cuadrado menos 2y. Sí. Seguramente ese 2 se coló por demás. Ahora sí, esta sí es una ecuación exacta. Vamos a resolverlo. Voy a mover esto de acá para este lado. Ok. Tenemos entonces que f de xy va a ser igual a la integral 2xy al cubo menos y cuadrado e a la x de x más una constante en y. ¿Ya? Resolvemos esa integral y nos va a quedar x cuadrado y al cubo menos y cuadrado e a la x más y. Vamos a igualarlo, perdón, vamos a derivarlo primero respecto de y. Y nos va a quedar 3x cuadrado y cuadrado menos 2 veces y a la x. Y ahí queda c'. Todo esto es igual a n. Vamos a igualarlo. 3x cuadrado y cuadrado menos 2y a la x más c' de y igual a 3x cuadrado y cuadrado menos 2 veces y a la x y no hay más, ¿no? Simplificamos aquí y aquí. C' de y es igual a 0. Por lo tanto, c de y es integral de y, ¿no? Esto nos va a quedar que es una constante. Entonces, la solución general f de xy
es igual a x cuadrado y al cubo menos y cuadrado x más una constante. Ojo que aquí hemos hecho una corrección, ¿no? Hemos quitado este 2 de acá. Esto para no perder el ejercicio, ¿no? Para que quede exacto. ¿Ya? El ejercicio original no es exacto, pero este otro que hemos planteado es exacto. Y justamente quería que sea exacto porque quiero hallar el valor de C. ¿Ya? El valor de C, ¿cómo lo encontramos? Vamos a igualar, voy a hacerlo por acá, x cuadrado y al cubo menos y cuadrado e a la x más c igual a 0. Y vamos a reemplazar, y va a ser igual a 1 y x va a ser igual a 0. Esto es 0 menos y es 1 e a la 0 más c igual a 0. Esto de aquí es menos 1 más c, c es igual a 1. Entonces la solución general es esa y la solución particular para ese punto dado es este de aquí. X cuadrado y al cubo menos y cuadrado e a la x más 1. Y ahí están las dos soluciones, ¿no? La solución particular y la solución general. Ahí se me fue un poco chueco la pizarra. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Pregunta yo, el ingeniero Miranda lo que una parte hace es que la iguala a la función igual a una constante y cuando sacas el resultado, la constante menos A. La igualación de la otra constante es K. O sea, él lo hace así. No sé si eso varía en algo. No mucho. En general, se acepta esto de aquí, que esta función f de xy es igual a 0. Y como esa función de xy es f de xy más la constante igual a 0, despejando esto, te va a quedar esa constante. Aquí O la sea que tengo no en varía mucho. su PDF. Ujú. Dice la solución encontrada por integración será f de xy igual a una constante. En lugar de escribir esto así, se puede escribir de esta forma. Menos y cuadrado e a la x igual a c. Esa es otra forma de escribir la solución. ¿Ya? Y ahí directamente ya puedes sacar c. Todo eso es igual a 1. Y en lugar de escribir esto así, sería, al reemplazar esto, vas a hallar menos 1. Igual a menos 1. Son dos formas de escribir la solución. Pero sí, buena tu pregunta. Generalmente las notaciones son así. O está igualado a 0 o lo igualas a una función c, una constante, mejor dicho. Si esto es así, sencillamente es la c que está pasando al otro lado, pues, ¿no? Recuerda que sigue siendo una constante, ¿no? De eso no hay problema. Sí, es lo mismo.
Es que al sumar constantes te da otra constante, digamos. Al restar constantes te da otra constante. Al multiplicar constantes te da otra constante. Así que no, no hay problema. Si quieres verlo de que esto lo iguala, o decir que lo iguala a C1 igual a C, ¿no ves? Y esto lo pasa a restar y al final te va a quedar igual acá. No hay problema con eso. Eso ya es más dependiendo del tipo de solución que quieres darle, ¿no? Puedes dejarlo así y se asume que esto está igualado a cero, o lo pasas a restar y igual te va a quedar otra constante. Recuerda que un número multiplicado por -1 por c igual otra constante k. Eso no hay lío. Lo que interesa aquí es justamente esta parte de acá. Ya si la constante está aquí sumando o está igualada a la constante, eso es dependiendo del tipo de respuesta que se quiere dar. En el caso de aquí, aquí está igualado a cero, ¿no? Si nosotros queremos dejarlo igual a -1, se puede. Igual a -1. Y está igualado a una constante. Paso para allá. Ya. De eso no hay problema. Y bien, a ver, vamos a la última. Dice coseno de y cuadrado de x más 1 menos 2xy seno de y al cuadrado de y. ¿Ok? M, y nos va a quedar menos 2 veces y por seno de y cuadrado. Y acá, derivada de n respecto de x igual. 1 es constante, el 2 y el seno siguen siendo constantes, así que la y igual. Seno de y cuadrado, sí. Entonces, como es exacta, lo que nosotros podemos hacer es de que f de x y es igual a la integral de cualquiera de estas dos. Voy a tomar n, coseno de y cuadrado de x más y. ¿Ok? Y nos va a quedar x coseno de y cuadrado más y. Si nosotros lo derivamos, respecto de y nos va a quedar menos x, el argumento derivado es 2 veces y, por seno de y cuadrado, más c' de y. Esto de acá es n, lo igualamos a n, 1 menos 2xy seno de y cuadrado. Se darán cuenta que estos de aquí son iguales. Y c' de y es igual a 1. Integramos respecto de y nos va a quedar que cy es igual a y, más una constante. Entonces, vamos a tener coseno de y cuadrado más y más c. Lo que hace el ingeniero Miranda, me dijeron, es que es una constante 1 y lo igual a c, ¿no? Que al final de cuentas sigue siendo otra constante. C menos C1 es una constante K.
Ahí está la solución. Solución general. ¿Ya? No hay dónde perderse. Creo que tenía valor un punto acá. A ver. Y de 2 es igual a 0. Ya. Y de 2 igual a 0. X vale 2 y Y vale 0. Reemplazamos 2 por coseno de 0 más 0 igual a acá. ¿Cuánto vale acá? Creo que el coseno de 0 es 1. ¿Alguien me corrige? 2 más 0 es K igual a 2. La solución particular, X coseno de Y cuadrado más Y, ya no está igualado acá, sino que está igualado a 2, ¿no? Y ahí está, nuestra solución particular. ¿Ok? Y bien, ese es el último ejercicio que les dejaba. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase? Sí. Ah, sí, sí, voy a subir esto al grupo. Y la anterior clase no la subí porque eran 3 videos y bueno, voy a buscar cómo juntarlo. Intenté con el editor de video que tiene Windows, creo, y me salió un archivo de casi 2 gigas. Estaba buscando cómo hacer que no sea tan pesado. Bueno, lo bueno del Zoom es que si lo grabas continuo, pues su compresión es alta, ¿eh? No pesa más de 200 megas para subir. Ya. Bien, entonces terminaríamos aquí, me imagino. Voy a detener la grabación.